lo primero, el hallazgo, la triple terapia que elimina el cáncer de páncreas en ratones, el cáncer de páncreas, los tumores de páncreas que son de los más agresivos y mortales. ¿En qué consiste la terapia? Contada pues para... Sí, para la gente que no son expertos. Mire, sí. Yo le puedo hacer dos referencias. Una es, supongo que habrán visto películas de las guerras, ¿no? De las guerras napoleónicas, por ejemplo, por centrarnos en una época. La estrategia militar es muy simple, es decir, la infantería avanza despacito de frente. Por los lados viene la caballería rápida, ¿no? Y por detrás viene la artillería que dispara. Es decir, que para ganar una batalla no puedes ir solo con un tipo de ataque, tienes que atacar de formas distintas, ¿no? Bueno, pues eso en el mundo de la biomedicina ya se ha aplicado. Seguro que todo el mundo recuerda el SIDA, ¿no? Entonces el SIDA está causado por un retrovirus y el primer fármaco contra el retrovirus fue un inhibidor de la transcriptasa en reverso, que es una enzima del virus. Y nada, a las semanas ya había resistencias. ¿Cómo se curó el SIDA? Pues atacando al virus con inhibidores contra 3 dianas distintas del virus. Entonces ya el virus ya no se le da la posibilidad de generar resistencias. Eso es lo que hemos hecho aquí. ¿Cuánto tiempo, cuántos años les ha tomado este proyecto? ¿Cuánto tiempo llevan implicados en él? Llevamos por lo menos 10 años, por lo menos, si no un poco más. Entonces, ya digo, lo que hemos hecho nosotros es atacar el cáncer de páncreas atacando 3 dianas distintas. Y lo que hemos visto es que no solamente el tumor desaparece, sino que no vuelve. Ahora los siguientes pasos van a ser que la terapia pues, pueda probarse en humanos. Ya ha dicho que uno de los inhibidores ha sido aprobado en Estados Unidos, ¿no? Por la FDA, que es la Food and Drugs Administration. Y se está dando, se está tratando ya con él en España, o sea, en los hospitales. Entonces, quedan otros 2 inhibidores más que están aprobados o tienen a la espera de ser aprobados. Bueno, el segundo inhibidor, por ponerlo en un orden, también está aprobado por la FDA. Lo que pasa es que es un inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico y hasta ahora solo tenía actividad, solo se había aprobado en pulmón, nunca se ha aprobado en páncreas. Pero estando aprobado por la FDA, ya para pulmón no debería de ser, y además para pulmón inducido por el mismo oncogen que induce el cáncer de páncreas, no debería de ser complicado que lo aprobaran. Aquí el quid de la cuestión está en el tercero. El tercero es un degradador, no es un inhibidor. Destruye un factor de transcripción llamado STAT3 y ese es el que estamos ya trabajando, digo estamos, en la empresa esta que ha salido en los medios, Vegan Co-Targets, gracias a una inversión que hizo un empresario de Valladolid, del entorno de Valladolid, creo que no es de Valladolid, pero bueno, que su empresa tiene la sede en Valladolid y llevamos trabajando en ello pues aproximadamente un año. Lo que pasa es que los fondos ya se han acabado prácticamente y se ha avanzado muy despacito porque no había suficientes fondos, es decir, la inversión ha sido una inversión relativamente pequeña. Pero ya se están haciendo estos derivados. Porque hay que distinguir. Por un lado, ustedes han tenido financiación de la Fundación CRIS para la investigación básica. Correcto. Y esta otra investigación ya es más complicada porque tiene que hacerse, ya no se puede hacer en laboratorio, exacto, sino que requiere un tejido empresarial para hacer. Es distinta, completamente distinta, porque, como muy bien ha dicho, hace falta empresas que hagan química médica, empresas que hagan farmacología, es decir, ya no es el resultado en ratones, ya es que la idea es llegar a personas, a pacientes. Entonces los criterios son muchísimo más estrictos. Es decir, uno en el laboratorio puede hacer un experimento, le sale, hace una gráfica y la puedes mandar en un paper a publicar. Eso no lo puedes hacer cuando se trata de llegar a ensayos con pacientes. Entonces es imprescindible
que pase a través de una empresa. Es más, yo a veces digo, si mañana se retiraran de las farmacias todos los fármacos que han tenido que pasar por empresas y se dejaran solo los que se han hecho en laboratorios académicos, nos quedábamos con las tiritas. Cuando hicieron este anuncio, que fue pues muy bien acogido, pues criticaron el anuncio en el sentido que decía que esta triple terapia tiene escasas posibilidades de llegar al paciente, que no es un avance investigativo como tal, sino que es un reclamo para solicitar pues ayuda económica para las investigaciones de cáncer, pero que en sí no ha despertado demasiado interés en la comunidad científica. O sea, han como minimizado este anuncio. Mire, si me deja usted ver el currículum de estas personas, pues es decir, cualquiera puede opinar. En España tenemos la libertad de expresión y cada uno opina lo que quiere, pero vamos, las personas que han dicho esto, su nivel científico y su valía dentro del campo científico, pues mire, no son, digamos que no son para tomar en consideración. Lo que sí es triste es que todo esto ha causado un retraso en empezar y en continuar, mejor dicho, porque la investigación, la generación de estos nuevos degradadores, etcétera, porque si fija usted en los comentarios, nadie se ocupa del paciente de páncreas. Es decir, no les importa. Lo único que hacen es criticar unos resultados científicos. Es decir, es muy penoso que haya personas así, muy penoso. El proyecto ha sufrido otro revés y es que fue, pues el pasado diciembre publicaron un artículo con este hallazgo en la revista PNAS de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, a la que usted pertenece. Y en abril la revista pues retiró el artículo porque no habían declarado, usted y su equipo, un posible conflicto de intereses. Correcto. Porque al omitir pues que participaban en la empresa Vega Oncotargets, una empresa que usted fundó, una de biotecnología para el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer. En esta misma empresa son accionistas pues la Junta de Castilla y León, que tiene un 24%, el propio CENIO. ¿Por qué no especificaron esto en el artículo? Pues mire, fue un error estúpido por mi parte. O sea, aquí no se puede echar la culpa a nadie más que a mí. Le puedo dar una explicación de por qué cometí ese error, pero en ningún momento se debe entender como excusa. Fue un error y nadie es perfecto. Entonces, ni se nos ocurrió, estábamos tan centrados en las patentes famosas que ni se nos ocurrió. Ya digo, como explicación, que no como excusa, la Vega Oncotargets se había formado 2 meses antes de que mandáramos el trabajo por primera vez a publicar. Y era una empresa que no tenía entonces ni acciones, ni empleados, sigue sin tener empleados. Quiere decir que ¿cuál es la actividad que desarrolla Vega Oncotargets? La actividad Vega Oncotargets está exclusiva, o sea, no es una empresa al uso. Es decir, no vamos, Vega Oncotargets no hace cremas solares ni crece pelos, es decir, solamente tiene un proyecto, que es este. Es decir, en el momento que este proyecto se llegue a buen puerto, que esperamos que así sea, Vega Oncotargets termina su actividad. ¿Y ahora qué va a pasar con el artículo? Te dicen, bueno, como los datos, esto no es un problema de la ciencia, de los datos, ¿no? Lo que le sugerimos a usted es que lo mande como si usted no fuera miembro de la academia. Entonces ellos tienen un método de claro, porque el 99,9% de los científicos del mundo no son miembros de la academia. Luego todo el mundo que quiere mandar un trabajo a los proceedings, a PNAS, como lo decimos, pues tiene que mandarlo, aquí va. Y entonces la academia lo manda a quien cree más conveniente. Eso es lo que hemos hecho. Estamos pendientes hoy.
y precisamente esta tarde escribiré otra vez, pues nos han dicho que faltaba uno de los revisores. Es decir, se ha vuelto a mandar a revisar otra vez. Ya llevamos 6 revisores con este trabajo, se ha vuelto a mandar y falta uno por dar su veredicto, ¿no? O su crítica, ¿no? Acaba de desvincularse de la empresa de Vega Onto Target, se ha devuelto sus acciones, que están valoradas en 750 euros. Lo cual demuestra que me estaba haciendo rico. Y la titularidad de 2 solicitudes de patentes pertenecientes al CENIO. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Pues muy sencillamente para callar estas voces odiadoras que estaban diciendo barbaridades, ¿no? Y mentiras. Como que se quería usted beneficiar. Claro, o sea, que esto lo hacía por hacer negocio, pero vamos, que no tengo el más mínimo interés de esto. El CENIO sabe exactamente el número de acciones que tengo. Es que es la malicia puesta en un artículo de un periódico. Pero bueno, lo que yo quiero con esto es que se acabe y ya nadie me puede acusar de querer ni hacerme rico ni ninguna de estas barbaridades que se están publicando. ¿Podría afectar la retirada del artículo pues a la credibilidad del hallazgo o a algunos posibles patrocinadores? No, porque la revista ya dice por qué, porque no. Lo que pasa es que todas estas informaciones falsas, insidiosas, torticeras, bla, 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 evidentemente pues habrá gente que diga, oiga, no voy a invertir ahí porque vaya usted a saber dónde me meto. Pero desde el punto de vista científico el efecto es cero. Quería hablar del declive, porque además también está un poco el eje de toda la problemática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Usted fundó el CENIO en 1998, vino de Estados Unidos. Y siguió el modelo estadounidense, cuando dejó la dirección en 2009 era uno de los 10 mejores centros de investigación oncológica del mundo, tenía un superávit de 20 millones, hoy es deficitario, 4,5 millones, está infradotado, equipamiento obsoleto, baja productividad, enchufismo y desánimo. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Cuántas horas tenemos? Mire, sería muy largo de explicar, pero como sé que usted no me va a dejar irme sin contestar a esa pregunta, pues le diré que hay 2 hitos que son los más significativos. El primero fue el nombramiento propiamente dicho de María Blasco. Se presentaron 10 candidatos elegidos. Bueno, los números, yo conocía a los 2 primeros, uno profesor de Harvard, el otro profesor de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, y María Blasco quedó clasificada la última. Sin embargo, por los motivos que no voy a especular, la ministra Garmendia dijo que se le contratara a María Blasco. Hablamos de la ministra Garmendia del gobierno de Rodríguez Zapatero. Bueno, sí, estamos hablando y del Reino de España. En el año, esto fue 11, en el año 2011. En la primavera del 11. Entonces, el comité científico asesor, claro, se quedó... Esto es un país bananero, y se marcharon todos despavoridos, ¿no? Entonces hubo que hacer, claro, aquella convocatoria se anuló y hubo que hacer otra convocatoria donde ya ni se hizo pública siquiera, y entonces ya se presentó María Blasco. Bueno, yo siempre he dicho que solamente, la verdad es que me han corregido ahora porque también se presentó el director de biotecnología, pero vamos, para que pareciera que había competición. Lo cierto es que ya estaba dado a María Blasco. Y luego María Blasco ha sido la directora y se han cometido muchísimos errores, pero que no viene al caso. Bueno, ella fue destituida, de hecho, después de una serie de acusaciones de maltrato, de nepotismo y un problema de desvío de fondos a un programa de arte impulsado por ella, ¿no? Pero su salida... Sale María Blasco, pero no cierra la crisis porque después destituyen al que era director gerente, Juan Arroyo. Al mismo tiempo, no después. Mire, en este periodo de 12 años hay un evento que ha sido crítico para ¿cómo se dice? El declive. El declive del CENIO. Y es que
yo puse dos condiciones sine qua non para que yo viniera a dirigir el centro. La primera, que la subvención nominativa viniera directamente a nosotros, algo que prácticamente se ha respetado, es decir, pasa a través del Carlos III, pero no se toca, o sea que viene directamente. Y la otra, que nosotros nos gestionáramos nuestros ingresos, ya sea el público, sea la subvención nominativa, o los proyectos de investigación. ¿Okay? Y eso se destruyó con María Blasco. Entonces, por ejemplo, ahí está el origen de estas famosas empresas que se han llevado corrupciones millonarias y que ahora, cuando se ha visto el contrato, se ha visto que era más barato que empresas públicas, o sea, un bulo, como le decía antes. Es decir, nos podíamos contratar, es decir, porque estábamos sometidos a las mismas normas que el resto de los ministerios. La burocracia. O sea, bueno, burocracia. Oiga, que yo no estoy criticando la norma del ministerio de que no se pudiera contratar. Lo que estoy diciendo es que el CNIO tiene unas características únicas y que nos tendríamos que gestionar nosotros. Es decir, yo recuerdo con Elena Salgado, cuando fue ministra de Sanidad, que cuando llegó dijo, de la subvención nominativa, tanto para equipamiento, tanto para personal, tanto para... Yo fui y dije, ministra, si hacemos esto, vamos a llenar, me acuerdo con estas mismas palabras, vamos a llenar el sótano de equipamiento sin abrir. Porque hacía poco que habíamos comprado mucho equipamiento, y si ahora las partidas era lo que ella dice, bueno, ella, el ministerio, lo que era, y la mujer lo entendió. Dijo, vale, sí, tiene razón, vosotros sois los que conocéis vuestros problemas, y no hubo ni el más mínimo problema, nos dejó seguir gestionándonos nosotros. Siempre con el Tribunal de Cuentas, la IGAE, pero nosotros decidimos si se compra equipamiento, si se gasta en cloruro sódico o si contratamos más personal. Entonces de ahí viene uno de los grandes razones del declive del CNIO y parte de estos bulos de la corrupción, porque se ha puesto el foco sobre estas empresas que hubo que crear para poder contratar. Tuvimos que contratar por fuera, porque por dentro no se podía. Creo que eso es lo que hace cualquier empresa, ¿no? Entonces, ahora se ha dicho que se llevaban contratos millonarios. Cuando se ha visto el contrato, por ejemplo, con una empresa llamada Gedosol, se ha visto que era más barata que la empresa a la cual nos obliga ahora el Ministerio a contratar, que es una empresa que se llama INECO. Entonces, por ejemplo, las 9 secretarias que se han tenido que ir, ahora si se las contrata por INECO solo se pueden contratar 7. Porque no da, porque sale más caro, ¿no? El caso es que se acusó, se destituye al antiguo gerente que había trabajado con usted y se le acusa de corrupción. No se le acusa de nada, no. En la destitución no se le acusa de nada. Es más, son bulos. Ya le digo que la palabra bulo aquí ya tiene que estar en mayúsculas. El señor Arroyo fue despedido por el señor Bernabé por reestructuración administrativa. La palabra corrupción no aparece en ningún sitio, ¿eh? Entonces, la destitución del señor Arroyo por la presidenta del patronato, la doctora Eva Ortega Paino, fue para tapar un poco la destitución de María Blasco. Es decir, en lugar de se ha destituido a la directora y punto, no, se destituyó al equipo directivo. Queda mucho más bonito, hay que reconocerlo. Pero es verdad que contra Juan Arroyo se han presentado acusaciones, hubo ya en el año 2020. Se presentaron acusaciones de corrupción. Supongo que habrá usted recibido la sentencia absolutoria. Entonces hay 2 sentencias absolutorias ya. Una sobre esa querella del año 20 y otra sobre una petición de reapertura de la querella en noviembre del año pasado. En ambos casos se ha dicho que no hay ninguna evidencia de corrupción. Es decir, lo que dicen esto es evidencia de corrupción, el juez o la juez dice, no, oiga, esto es práctica que hacen todas las empresas en España. Usted habla de bulo de una forma muy categórica, tan seguro está de que la gestión del anterior equipo de gerencia es impoluta.
Yo, seguro, en este momento, como dicen los americanos, solo hay dos cosas seguras: death and taxes. De lo demás no es seguro. Entonces, yo lo que le digo es que me remito a las dos sentencias del juzgado de primera instancia número 22 de Madrid y a todos los informes de la IGAE y del Tribunal de Cuentas. Eso lo pone usted en el lado derecho de la balanza. Y en el lado izquierdo pone usted las afirmaciones de una señora que lleva liberada sin trabajar 10 años en el CENIO, poniendo querellas, y la declaración de un empleado que se siente despechado por no haberle nombrado gerente. Yo, cada uno que piense hacia qué lado se va a inclinar la balanza. Yo, en mi caso, hombre, me fío más de dos sentencias judiciales y de los, ¿cómo se dice? Audiencias, no. Las auditorías. Auditorías anuales de la IGAE y del Tribunal de Cuentas, claro, que es lo que dice una señora que además va contando que ha tenido milagros y cosas de estas, ¿no? ¿Quién está detrás de la campaña de desprestigio que está denunciando? Eso ya creo que es una excelente pregunta, pero que yo no estoy en condiciones, porque no haría más que especular. Pero le puedo dar, como se dice vulgarmente, que en una investigación siga el rastro del dinero, ¿no? Que es una frase típica. Pues aquí siga el rastro de los que pueden ayudar al CENIO y no le ayudan. No puedo decir más en este momento. La salida de María Blasco no ha cerrado la crisis. El antiguo gerente está denunciado, o sea, el antiguo gerente está destituido. El que lo siguió, José Manuel Bernabé, tuvo que dimitir por un presunto acoso laboral y sexual. El CENIO, pues parece una película de terror últimamente. Yo digo que la llegada, bueno, antes le he dicho que una de las razones claves para el declive del CENIO fue el nombramiento de María Blasco en la forma que se produjo, sobre todo siendo la última, la peor valorada de 10 candidatos excelentes, ya digo. La segunda ha sido lo que usted me acaba de decir ahora, el despido, bueno, mejor dicho, no, el despido no, la destitución del señor Arroyo como gerente. El señor Arroyo, una vez destituido, siguió funcionando como gerente, porque no había nadie mejor que él, hasta que llega el nuevo gerente. Y esa ha sido la segunda razón del declive del CENIO y del declive actual del CENIO. Porque este señor no ha venido a hacer de gerente, ha venido con 4 instrucciones muy claras. La primera, echar al señor Arroyo, cosa que ya consiguió, y a pesar de que se ha dicho que lo echó por corrupción, es mentira. Eso es mentira, un documento que dice que se le despide por reorganización administrativa. A él, a su segundo de a bordo y a la pobre señora que fue acosada, a los 3. Que además era subordinada directa suya para más Henry. La segunda es el haber dejado el CENIO empantanado, lo cual está contribuyendo al desastre que ya es en este momento el CENIO. Nos tenemos que lavar el material, tenemos que esterilizar el material, no tenemos informático, no tenemos secretario. Bueno, lo ha dejado hecho unos zorros, como se dice vulgarmente. El tercero fue buscar evidencia de la corrupción y que no ha encontrado nada. Y la cuarta ha sido echarme a mí. Esa parte la lleva un poquito más cruda, pero eso no quita para que no viniera con esas instrucciones. ¿Qué se puede hacer para que el CENIO vuelva a ser la institución puntera que fue? ¿Qué tendría que hacer el nuevo director científico? Pues yo ya no le puedo, lo más que puedo hacer es decirle, mira, yo ya lo hice, si quieres te cuento cómo lo hice, pero para que yo lo cuente me lo tienen que preguntar primero, y a mí nadie me ha preguntado nunca nada. ¿Usted va a seguir como jefe de oncología experimental del CENIO después de pues todo este clima que se ha creado? Pues mire, llevo 52 años trabajando en cáncer. Mi nombre es reconocido sobre todo por haber descubierto, aislado
y determinado el mecanismo de activación del primer oncogen humano. Eso fue un descubrimiento importante porque, aunque pueda parecer mentira, en el año 81 ni los grandes oncólogos del mundo sabían cómo se generaba un cáncer, cómo se iniciaba un cáncer. ¿Okay? Entonces es un descubrimiento pues, importante, ¿no? Después han habido otras cosas buenas y otras cosas regulares. Pero ahora, al final de mi carrera, hemos descubierto una combinación de 3 inhibidores que no solamente eliminan el cáncer de páncreas experimental y evitan que se reproduzca. Entonces, ¿cómo no voy a dejar de seguir trabajando ahora cuando tengo en mi mano algo que es tan bonito, ¿no? Después de una carrera de 52 años poder llegar a enfermos de cáncer, y que con un poco de suerte pues les produzca un cierto beneficio. No estamos hablando aquí de curas ni un cierto beneficio de esta triple terapia. Por supuesto que voy a seguir trabajando.